No sé cuántos segundos tardé en entender que la voz que estaba escuchando era la de mi marido, pero el aire se me quedó atrapado en la garganta cuando lo vi entrar en la cocina con la cara completamente desencajada, todavía con el abrigo puesto y las llaves apretadas en la mano como si fueran un arma. No estaba previsto que volviera antes de tiempo, y mucho menos que me encontrara así, sujetando el borde de la encimera para no venirme abajo mientras intentaba respirar con normalidad. Él no debería haber escuchado nada, pero escuchó. Y no debería haber visto mi expresión, pero la vio. Entró sin avisar, sin ruido, y me encontró temblando justo después de colgar una llamada que jamás debería haber sucedido. Lo primero que dijo fue, ¿quién era? Pero no fue la pregunta lo que me partió en dos, sino el tono, porque era un tono que nunca antes había usado conmigo, uno seco y directo, casi incrédulo, como si estuviera mirando a una desconocida. No pude contestar. No porque no quisiera, sino porque mis labios no reaccionaban. Él dio un paso más y me observó como si yo fuera un objeto que alguien había cambiado de sitio sin su permiso. Ese segundo me atravesó con una mezcla extraña de culpa y miedo, y aunque no debería haber sido así, mi primer impulso fue defenderme, no confesar. Nada importante, dije, pero sonó tan torpe y tan improvisado que yo misma lo habría puesto en duda. Entonces él dejó las llaves sobre la mesa de un golpe seco que retumbó por todo el piso, y sentí que mi cuerpo se tensaba como si estuviera a punto de derrumbarse. En ese momento no sabía cómo habíamos llegado a ese punto, pero estaba claro que algo dentro de mí llevaba tiempo acumulándose, algo que yo había fingido no ver. Y también sabía que él, aunque no supiera exactamente qué pasaba, había empezado a notarlo desde hacía semanas. Pero lo que más me impresionó no fue la sospecha en sus ojos, sino la rabia contenida. Él nunca ha sido un hombre impulsivo. Siempre ha sido de pensar antes de hablar, de respirar antes de reaccionar. Pero esa noche, en esa cocina fría de Madrid a finales de noviembre, lo vi completamente vulnerable por primera vez, y esa vulnerabilidad era una mezcla muy peligrosa, dolor y confusión, dos cosas que, juntas, hacen estragos. Me preguntó otra vez quién me había llamado, pero esta vez más bajo, como si le diera vergüenza su propia desesperación. Yo sabía que no podía decir la verdad, no así, no en ese instante, pero tampoco podía seguir inventando excusas. Me limité a bajar la mirada y decir no puedo hablar ahora, y fue como encender una mecha. Él soltó una risa incrédula, una risa que jamás le había escuchado y que me sonó a un portazo emocional. Perfecto, murmuró, no puedes hablar ahora, claro. Dio media vuelta, caminó hacia el pasillo y pensé que iba a encerrarse en nuestro cuarto. Pero no. Se detuvo frente a la puerta de la calle y añadió, luego no digas que no te lo pregunté. Cuando salió, me quedé allí sin moverme, apoyada en la encimera, sintiendo cómo se me aflojaban las piernas. No sabía si correr detrás de él o dejarle espacio. No sabía si admitirlo todo o callarme para siempre. Y aún así, en medio del caos, había algo mucho peor, una parte de mí sintió alivio. Un alivio oscuro, incómodo, casi asqueroso, pero real. Como si por fin alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde llevaba demasiado tiempo sin aire. Ese alivio fue la prueba de que lo que estaba pasando entre nosotros no era algo repentino, no era una crisis del momento. Venía de lejos. Muy lejos. Me quedé sentada un rato, sin encender las luces, escuchando los ruidos del edificio, intentando ordenar mis pensamientos. Sabía que lo que había ocurrido esa noche no había sido casualidad. No fue una llamada cualquiera. Tampoco un error puntual. Yo llevaba semanas sintiendo una especie de tensión interna cada vez que sonaba el teléfono, como si mi vida se hubiera convertido en una colección de pequeños sobresaltos. Y aunque me negaba a admitirlo, cada vez que escondía el móvil o evitaba hablar delante de mi marido, algo en mí sabía que estaba cruzando límites que antes jamás habría cruzado. Pero para llegar ahí, para permitirme algo así, tuvo que pasar mucho antes.
La verdad es que la distancia entre nosotros empezó a hacerse notar casi sin darnos cuenta. No fue una pelea concreta, ni un problema grande. Fue más bien un desgaste silencioso, una especie de rutina que se nos fue metiendo en la casa sin pedir permiso. Yo siempre he sido muy reservada con mis emociones, y él siempre ha sido de hablar poco pero observar mucho. Durante años eso funcionó. Nos entendíamos sin decir gran cosa. Pero desde finales del verano empezamos a funcionar como dos personas que compartían techo pero no dirección. Él llegaba a casa agotado, yo me pasaba las tardes acumulando cansancio emocional del trabajo, y cuando nos veíamos por la noche era para intercambiar frases funcionales. ¿Qué cenamos? ¿Qué falta en la nevera? ¿Qué día toca llevar el coche al taller? Nada más profundo. Nada que conectara con lo que éramos antes. A veces él se sentaba conmigo en el sofá e intentaba iniciar conversaciones, pero yo ya estaba lejos. No físicamente, sino en la cabeza. Me costaba mirarle a los ojos. Me costaba incluso sonreír de forma natural. Yo sabía que él se daba cuenta, pero también sabía que intentaba no presionarme. Lo que no sabía era que ese silencio se nos iba a convertir en un abismo. Recuerdo una noche, a principios de octubre, en la que él me preguntó si estaba bien. Fue una pregunta sencilla, casi rutinaria, pero yo tardé demasiado en contestar. Y cuando lo hice, fui demasiado seca. Vi cómo le cambiaba la expresión. No dijo nada, pero se apartó un poco en el sofá, lo justo para que yo también sintiera esa distancia. Esa noche dormimos espalda con espalda, algo que no nos pasaba desde hacía años, y en lugar de preocuparme, lo viví como otra señal de que algo estaba apagándose sin remedio. Otra señal llegó unas semanas después, un domingo por la tarde. Él intentó organizar un plan juntos, algo sencillo, salir a caminar por el Retiro, tomar un café por Atocha, lo de siempre. Y yo, sin pensarlo demasiado, le dije que prefería quedarme en casa. Él no insistió, pero la forma en que guardó las llaves antes de irse me dolió más que si me hubiera gritado. Supe entonces que estábamos entrando en una dinámica peligrosa, pero aún así no hice nada por evitarlo. Me dejé llevar por una mezcla de cansancio e indiferencia que ahora me da vergüenza admitir, pero que en ese momento se sentía inevitable. Lo peor vino después, cuando empecé a buscar fuera de casa lo que antes buscaba en él: atención, escucha, complicidad. No cariño físico ni nada parecido, pero sí una sensación de ser vista, entendida, valorada. Y eso fue lo que me llevó, poco a poco, a donde no debía llegar. La noche de la llamada que él escuchó, yo ya estaba metida de lleno en algo que sabía que podía destruirnos. Algo que aún no era una infidelidad física, pero sí una emocional. Una que crecía día a día mientras yo fingía que todo estaba bajo control. Pero nada estaba bajo control. Esa llamada fue la prueba. Y la cara de mi marido al entrar en la cocina fue el principio del fin. Cuando él salió, me quedé sola con el eco de mis propias decisiones, sintiendo que lo que acababa de pasar no era el golpe final, sino el comienzo de una caída que yo misma había provocado. Y en lugar de arrepentirme en ese instante, lo único que pensé fue: ya no puedo esconderme. Nunca pensé que sería capaz de cruzar la línea. Es fácil decirlo ahora, pero durante semanas me repetía que todo estaba bajo control, que solo necesitaba un poco de atención, alguien que me escuchara sin juzgarme, alguien que me recordara que seguía siendo una persona y no solo un engranaje más de la rutina. Y aunque yo sabía que ese tipo de pensamiento es exactamente el que tiene la gente que se mete en problemas, igual lo dejé crecer. Me convencí de que no estaba haciendo nada malo. Que hablar con alguien no era un crimen. Que no pasaba nada por sentirse bien durante 10 minutos al día. Hasta que sí pasó. Todo empezó por algo que ahora me parece ridículo. Un comentario después de una reunión en la oficina. Yo estaba agotada, con la cabeza llena de cosas, frustrada porque llevaba semanas sin poder conectar con mi marido,
sin una conversación que no girara alrededor del trabajo o de los horarios. Y entonces apareció él. No un desconocido total, pero tampoco alguien cercano. Un compañero con el que jamás había tenido más relación que los saludos de pasillo. Aquella tarde me dijo algo tan simple como te veo cansada, ¿va todo bien? Y yo, en vez de contestar con un sí, gracias, como habría hecho cualquier día normal, me detuve. Le miré. Y le dije la verdad a medias, estoy un poco saturada, pero nada grave. Él sonrió de manera tranquila y añadió, si necesitas despejarte, podemos bajar a tomar un café. A veces hablar un rato ayuda. Lo que hice después todavía me sorprende. No le dije que no. No pensé en que tenía prisa. No pensé en nada. Simplemente asentí. No fue un plan ni una intención oculta. Fue un impulso, una especie de necesidad de respirar lejos de mi vida por un momento. Bajamos a la cafetería de la esquina. Él habló poco, escuchó mucho, y yo me escuché a mí misma más de lo que debería. Le conté cosas que jamás había dicho en voz alta, no porque fueran secretas, sino porque en casa ya no sentía que tuviera espacio para decirlas. No hablé mal de mi marido ni de mi relación, pero sí dejé claro que me sentía perdida. Él no me ofreció soluciones ni me tocó el brazo ni hizo ningún gesto extraño. De hecho, fue su manera calmada de escuchar la que me enganchó. Me hizo sentir vista de una forma que llevaba meses necesitando. A partir de ese día, empezamos a coincidir más. Al principio, sin intención, encontrarnos en la máquina del café, cruzarnos en el ascensor, comentar algo trivial. Pero luego empezó a pasar otra cosa. Cuando yo estaba mal, él lo notaba. Y cuando él veía que yo estaba mal, se quedaba un poco más. No hacía nada inapropiado. Solo estaba. Y eso fue lo que me desarmó. A veces me pregunto por qué no busqué ese mismo espacio con mi marido. ¿Por qué no me senté con él y le dije no estoy bien, estoy desconectando, me siento sola? La respuesta es sencilla y dolorosa, porque no sabía cómo hacerlo sin que sonara a reproche. Porque me daba miedo abrir una conversación que podía acabar mal. Porque me había acostumbrado a guardar las cosas hasta que se me hacían bolas en la garganta. Y él, simplemente, llegó en el momento exacto en que yo estaba más vulnerable. Lo peligroso no fue el café ni las conversaciones. Lo peligroso fue el mensaje que me envió una tarde, si quieres aire, estoy en la sala de arriba. No era un mensaje comprometido. No decía nada que no pudiera interpretarse de forma inocente. Pero yo lo sentí diferente. Lo sentí como una invitación a un espacio donde podía ser yo, sin la carga de todo lo que arrastraba en casa. Subí. Y fue ahí cuando algo cambió realmente. Él estaba sentado frente a una ventana, con una carpeta abierta, y al verme sonrió como si llevara toda la tarde esperando a que llegara. Yo no dije nada. Me senté. Y por primera vez no hablamos del trabajo ni de mis quejas. Hablamos de cosas pequeñas, de cómo nos costaba dormir últimamente, de cómo la ciudad estaba cada vez más ruidosa, de lo pesado que era sentir que todo el mundo te exige estar bien todo el tiempo. Fue una conversación tan sencilla que todavía me duele pensar en cómo bastó algo así para que yo empezara a traspasar límites internos. La primera vez que me escribió fuera del horario laboral fue un viernes por la noche. Mi marido estaba en el salón viendo un partido y yo, desde el pasillo, sentí el móvil vibrar. Espero que estés descansando, decía. Nada más. Nada menos. Yo debería haber ignorado ese mensaje. Debería haber puesto límites desde el primer segundo. Pero le contesté. Intentándolo, puse. Ese intentándolo abrió una puerta. Y él la cruzó. Si quieres hablar, estoy despierto. No hablamos esa noche, pero ese mensaje se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días,
como una tentación silenciosa. Lo grave vino cuando ya no necesitaba que él me escribiera. Empecé a buscar yo conversaciones. A veces le preguntaba por tonterías solo para sentir que alguien tenía interés en mí. Él siempre respondía. Siempre con más atención de la que yo recibía en casa. Y yo, aunque me negaba a admitirlo, estaba disfrutando de esa sensación. No del coqueteo, porque entonces aún no lo había, sino de sentirme cuidada. Válida. Importante para alguien. Ese fue el principio del autoengaño. Me repetía que era solo amistad. Que no había nada más. Que era normal conectar con otras personas. Que no estaba haciendo nada malo porque no había nada físico. Esa fue la mentira más cómoda que me dije. La caída real empezó una tarde de lluvia, cuando todos se fueron antes de la oficina por un aviso de tráfico. Yo me quedé porque tenía un informe pendiente. Él también se quedó. No sé si por casualidad o por algo más. Solo sé que cuando apagué el ordenador, él estaba apoyado en la puerta, con una expresión que no había visto en él antes. No era descarada ni atrevida. Era vulnerable. Allí me dijo algo que me atravesó de forma inesperada. No quiero que te vayas triste hoy. Yo no estaba triste. O al menos no hasta que lo dijo. Y esa frase, tan simple, tan directa, me removió más de lo que debería. Me acerqué sin pensar, como si mi cuerpo fuera por delante de mi cabeza. No pasó nada físico. Ni un abrazo. Ni un gesto fuera de lugar. Pero la manera en que nos miramos fue 1000 veces peor que un gesto físico. Esa mirada fue una confesión. Después de eso, todo se aceleró. Mensajes más seguidos. Conversaciones más largas. Comentarios que ya no eran tan neutros. Yo empecé a sentir una especie de electricidad absurda cada vez que veía su nombre en la pantalla. Empecé a poner más atención en mi ropa sin admitir que era por él. Empecé a llegar un poco antes a la oficina sabiendo que él también lo hacía. El día que crucé la línea no fue romántico ni intenso ni cinematográfico. Fue torpe y silencioso. Un encuentro rápido, casi accidental, que empezó con una conversación sobre un proyecto y terminó con una cercanía que ninguno de los dos supo detener. No hubo grandes palabras. No hubo declaraciones. No hubo nada que pudiera justificarse. Solo un momento en el que dejé de pensar y permití que una decisión impulsiva se convirtiera en una traición real. Cuando salí de aquella sala, mis piernas temblaban. No por emoción, sino por miedo. Por culpa. Por un vacío horrible que me cayó encima como un peso que no sabía cómo cargar. La primera persona en la que pensé no fue él. Fue mi marido. Su cara. Su manera de confiar en mí siempre. Su forma de no sospechar nunca de nada. Pensé en todo eso y, aún así, no fui capaz de frenar lo que vino después. Porque la parte más honesta de esta confesión es esta: no fue un error aislado. No fue un accidente. Fue el resultado de meses de distancia, silencios, desgaste y decisiones pequeñas que yo misma justifiqué con excusas baratas. Y aunque intenté frenarlo después, no pude. No porque él me presionara, sino porque yo estaba buscando algo que no sabía cómo pedir en casa. Ahora, cuando pienso en cómo empezó todo, me doy cuenta de que la infidelidad no comenzó el día en que crucé la línea física. Comenzó mucho antes, el día que dejé de mirar a mi marido como mi refugio y empecé a buscar refugio en otra persona. Y ese día, aunque no lo supiera, ya había empezado a perderlo todo. Nunca pensé que el descubrimiento sería así. Yo siempre imaginaba que, si alguna vez me veía en una situación tan baja, sería porque mi marido encontraba un mensaje, o veía algo en mi móvil, o alguien le contaba algo. Pero no. Lo que pasó no lo hubiera podido anticipar ni en mi peor escenario.
y aún ahora, cuando lo revivo, siento una mezcla de vergüenza, rabia contra mí misma y una especie de shock que todavía no entiendo del todo. El día que todo se derrumbó yo estaba tranquila, o al menos lo más tranquila que se puede estar cuando se vive escondiendo un secreto que te corroe por dentro. Era un miércoles. Yo había salido antes del trabajo porque teníamos revisión del gas en el edificio y había que estar en casa entre las 5 y las 8. A mi marido se le había olvidado completamente, así que fui yo. No me molestó, pero sí me recordó la desconexión que había entre ambos. Llegué a casa con esa sensación rara de entrar en un sitio que antes sentía como mi refugio y ahora se me hacía estrecho. El técnico vino, revisó todo, firmé, se fue. Yo me quedé sola, sentada en el sofá, con las luces apagadas, intentando no abrir la conversación que tenía pendiente con él. En teoría, yo quería cortar todo. En teoría, estaba decidida. Pero mis teorías siempre se derrumbaban cuando él se acercaba demasiado. Y sabía que él iba a escribirme porque habíamos discutido el día anterior, y yo sabía que él no iba a dejar esa conversación a medias. Me quedé allí, mirando el techo, repitiéndome que tenía que poner fin a todo esto cuanto antes. En ese momento sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Fui a la puerta sin mirar por la mirilla, sin pensar. Cuando abrí, me encontré con mi marido delante, con una expresión que no vi venir. No era enfado. No era tristeza. Era incredulidad. Como si algo hubiera explotado dentro de él justo unos minutos antes. Yo estaba tan descolocada que casi no pude saludarlo. Él entró sin decir nada. Cerró la puerta despacio. Y se quedó de pie frente a mí, respirando como alguien que acaba de correr una distancia larga. Yo le pregunté qué hacía allí tan pronto. Sabía que no debía haber llegado hasta dentro de una hora. Él tardó unos segundos en contestar, como si estuviera ordenando las palabras para no perder el control. Y cuando habló, su voz era baja, firme y amarga. Vengo de tu trabajo. Esa frase me paralizó. Intenté mantener la compostura, pero creo que se me notó la tensión al instante. Mi cerebro se activó buscando qué podía haber pasado. ¿Alguien nos había visto juntos? Él había ido a buscarme y me había encontrado hablando con... No, no podía ser. Él siguió hablando. He bajado al bar de enfrente a tomar un café. El camarero me ha dicho algo. Algo que no quería escuchar. Ahí sentí un frío interno, un frío que no venía de la casa. Intenté preguntar qué le había dicho exactamente, pero no me salió la voz. Él vio mi cara y asentó, como quien confirma lo que sospechaba sin necesidad de más pruebas. Me ha dicho que últimamente te ves salir mucho con el mismo compañero. Que siempre vais juntos. ¿Qué discutís? ¿Qué volvéis? Que un día incluso te vio llorando y él te tocaba el brazo como si fuera. Se detuvo. Le tembló la mandíbula. Como si fuera tu pareja. Yo intenté respirar, pero me costó. No podía decir una mentira evidente porque era demasiado claro que él ya había unido piezas. Tampoco podía decir la verdad, no así, no sin romperle por dentro. No supe qué hacer. Me quedé en silencio. Y ese silencio fue una confesión. Lo peor no fue lo que el camarero le contó. Lo peor vino después, cuando él me explicó qué hacía exactamente en mi trabajo. Yo no lo sabía. Yo no sabía que ese día, por pura casualidad, había tenido una reunión cerca y decidió pasar a verme por sorpresa para irnos juntos a casa. No me encontró allí. Preguntó por mí. Y una compañera, una que no tenía motivos para cubrirme ni para acusarme, le dijo con toda naturalidad. Ha salido hace un rato con F. Seguramente estarán abajo. Mi marido bajó por las escaleras. Buscó en la calle. Y nos vio.
Nos vio. A mí y a él. No haciendo nada físico. No tocándonos. No diciendo palabras comprometedoras. Pero nos vio demasiado cerca. Demasiado metidos en una conversación que no tenía la intensidad de lo laboral. Dijo que se quedó quieto, observando, intentando convencerse de que no estaba interpretando cosas que no eran. Pero luego, y esto fue lo que me atravesó como un puñal, dijo que vio mi expresión. No era una expresión que tuvieras conmigo. No desde hace meses. Cuando dijo eso, sentí que las piernas se me aflojaban. Él lo notó, porque se apoyó en la pared como si necesitara sostenerse también. Nunca lo había visto así. Y yo me sentí tan pequeña, tan mezquina, tan cobarde, que no sabía ni dónde poner las manos. Me preguntó, sin rodeos, sin gritar. ¿Estás con él? La pregunta fue sencilla. La respuesta no. Yo no podía decir que no, porque era evidente que algo había ocurrido. Tampoco podía confesarlo todo sin destruirlo. Me quedé callada demasiado tiempo. Él me miró como si yo fuera una persona completamente distinta a la que había amado durante años. No contestar es contestar, dijo. Se dio la vuelta y fue hacia el salón. Yo lo seguí porque no podía dejarlo solo así, con esa mirada perdida. Él se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y se tapó la cara con las manos. Yo me quedé de pie. No me atreví a tocarlo. Ni siquiera intenté acercarme mucho. Tenía miedo de que me rechazara, y al mismo tiempo sabía que tenía derecho a hacerlo. Después de unos minutos habló sin levantar la cabeza. Lo que más me duele no es lo que has hecho. Es que no me di cuenta. Que te perdí sin enterarme. Que estabas mal y no supe verlo. Yo abrí la boca para decir que sí lo vio, que yo también lo ignoré, que los dos nos descuidamos. Pero me callé. No quería suavizar mi responsabilidad. No quería convertir ese momento en una explicación compartida. Porque no lo era. Yo había cruzado la línea. Yo era la que tenía un secreto. Yo era la que había engañado. Entonces se levantó la vista y me miró con una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda. ¿Cuánto tiempo? Esa pregunta me dolió más que todas las anteriores. Porque no tenía una manera limpia de contestarla. No podía decir un mes sin mentir. No podía decir empezó de forma inocente sin que sonara ridículo. No podía decir no fue planeado sin que sonara excusa. Dije la verdad más cruda que pude sostener sin derrumbarme. Hace semanas. No fue físico al principio. Pero, sí, pasó. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió de nuevo, ya no había incredulidad ni confusión. Solo un dolor firme. Ese dolor que no grita, pero que te destruye igual. No quiero detalles, dijo. Solo quería saber si era real. Me levanté un poco las manos, como si quisiera acercarme, pero él negó suavemente con la cabeza. No me toques. No ahora. No puedo. Me quedé quieta. Sentí que mi garganta se cerraba. Él se levantó, caminó hacia la puerta del pasillo y se detuvo allí sin mirarme. Voy a salir un rato. No sé a dónde. No sé cuánto. Necesito pensar sin ti cerca. Yo intenté decir algo, lo siento, no quería llegar a esto, no sé por qué lo hice, pero ninguna frase salía. Y quizá fue mejor así, porque hubiera sonado a disculpa hueca. Antes de abrir la puerta, dijo una frase que todavía me persigue. Lo que has roto no es solo la confianza. Has roto la imagen que yo tenía de nosotros. Y se fue. Yo me quedé sola en el salón, sintiendo que el silencio que dejó al cerrar la puerta era más duro que cualquier grito.
Había imaginado muchas veces el momento en que todo saliera a la luz, pero jamás pensé que sería así, tan simple, tan directo, tan devastador sin necesidad de escenas dramáticas. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo después de eso, mirando un punto fijo, sin llorar, sin moverme. Solo recordando su cara cuando me preguntó ¿estás con él? Ese fue el instante exacto en el que entendí que ya nada iba a ser igual. Que mi vida, tal como la conocía, acababa de quebrarse. Y lo peor es que, aunque me destruye reconocerlo, sé que él tenía razón, el daño mayor no fue el acto. Fue todo lo que dejé de ser antes de llegar a él. No recuerdo cuánto tiempo pasó desde que él salió de casa hasta que volvió, pero la espera se me hizo interminable. No lloré, aunque sentía un peso en el pecho tan fuerte que parecía que me estaba apagando por dentro. Estuve sentada en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared y la vista perdida en la puerta, como si pudiera adivinar en qué momento regresaría. Tenía miedo, no solo a su reacción, sino también a enfrentarme a mí misma. Sabía que cuando él volviera no habría escapatoria. Tendría que responder, aunque no tuviera respuestas claras ni honestas que no dolieran. Cuando escuché la llave entrando en la cerradura, me puse de pie de golpe. Me mareé del movimiento, pero me obligué a mantener la calma. Él entró despacio, como si le pesara cada paso. Se quedó un momento de pie, frente a mí, sin cerrar del todo la puerta. Llevaba la cara roja de frío y de rabia contenida. Supe, solo por su mirada, que venía decidido a hablar. A enfrentarlo todo. Necesito entenderlo, dijo sin saludarme, sin siquiera quitarse el abrigo. Yo asentí, aunque me temblaban las manos. Lo que quieras saber, murmuré. Él cerró la puerta finalmente, apoyó la espalda en ella y se cruzó de brazos. Esa postura me intimidó más que si hubiera gritado. No buscaba una pelea. Buscaba la verdad. Y eso era aterrador. ¿Por qué?, preguntó al fin. Solo quiero eso, ¿por qué? Me mordí el labio, intentando encontrar una frase que no sonara a excusa. No la encontré. Respiré hondo y dije lo que llevaba semanas evitando. No fue algo que buscara. Me sentía desconectada. Perdida. Y él apareció en un momento en el que yo no sabía pedirte ayuda. Él se rió, pero fue una risa amarga, dura. ¿Y pedir ayuda a otros si sabías? No fue así. Ah, no, ¿cómo fue entonces? Explícamelo, porque desde aquí yo lo único que veo es que buscaste fuera lo que no quisiste arreglar conmigo. Tragué saliva. Me ardía la cara. No sabía cómo hablar contigo sin que pareciera que te estaba reprochando cosas. Me daba miedo empezar una conversación que no supiera manejar. Él negó con la cabeza, mirándome como si no reconociera a la persona que tenía delante. Eso no es una explicación. Es una excusa. Me acerqué un poco, aunque no demasiado. No estoy intentando justificarlo. Estoy intentando entenderlo yo también. Me perdí. Me dejé arrastrar. Te dejaste arrastrar porque quisiste, respondió él con calma tensa. No fue un accidente. No fue un tropezón. Fuiste tú tomando decisiones una tras otra. Me quedé callada, porque tenía razón. Él respiró hondo, tratando de controlar el temblor en su voz. Dime la verdad, aunque me destroce, ¿lo elegiste a él antes que a mí? Me dolió incluso escucharlo. No. No lo elegí. Nunca quise elegirlo. Solo, me refugié donde no debía. Y lo sé. ¿Y eso qué significa?, preguntó, dando un paso hacia mí. Cuando estabas con él, ¿pensabas en mí, pensabas en nosotros, o simplemente te daba igual? Esa pregunta me dejó sin aire. Pensaba en nosotros, dije casi en un susurro. Pero no como debería.
No sé cómo explicarlo sin sonar horrible. Pues dilo, aunque suene horrible. Ya estamos aquí. Me llevé una mano a la cara y sentí los ojos arder. No quería llorar porque parecía que quería dar pena, pero ya no podía contenerlo. Me sentía invisible, solté al fin. Y no lo digo para culparte. Es culpa mía también. Me alejé de ti sin darme cuenta y cuando me quise dar cuenta ya estaba demasiado lejos. Y él me escuchó, y yo dejé que me escuchara. Y no supe parar. Él me miró con una mezcla de tristeza y furia. ¿Y yo? ¿En qué momento pensaste en cómo me sentiría yo, en lo que estabas rompiendo, en lo que significábamos? No pensé, admití con honestidad brutal. Y sé que es lo peor que puedo decirte, pero no pensé. Estaba tan metida en mi propio caos que no pensé. Y lo siento. Él apretó los puños, pero no levantó la voz. Siempre pensé que si alguna vez pasaba algo así, sabría reaccionar. Gritar, romper algo, salir corriendo, no sé. Pero no. Me siento vacío. Como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí. Esa frase me hizo llorar de verdad, sin control. Perdóname, dije, pero él levantó la mano para frenarme. No quiero un perdón ahora. Ni quiero saber si lo sigues viendo. Ni quiero que me digas que fue un error. Eso ya lo sé. Quiero entenderte. Necesito saber si lo nuestro estaba muerto antes de que él apareciera. Si tú ya no me querías. Sacudí la cabeza, desesperada. No es eso. No dejé de quererte. Pero sí dejé de cuidarte. Dejé de cuidar lo nuestro. Me dejé llevar por la rutina, por mis frustraciones, por mi falta de comunicación. Y me convertí en alguien que no reconocía. Y me da vergüenza, me da asco incluso, pensarlo. Él respiró hondo, como si mis palabras le pesaran demasiado. ¿Y qué sientes por él? La pregunta me atravesó. No lo amo, dije sin dudar. No lo veo como una pareja. No habría dejado mi vida por él. Lo que sentí fue escape. Nada más. Algo que ahora sé que no significaba nada, pero yo lo confundí. ¿Y entonces por qué repetiste? Preguntó él con una dureza que me partió. Porque tenía razón otra vez. No tengo una respuesta limpia. Solo tengo la verdad fea. Necesitaba sentir algo que me recordara que no estaba muerta por dentro. Y usé a la persona equivocada para eso. Y te hice daño a ti, que eres quien menos lo merecía. Mi marido se quedó quieto. Muy quieto. Después se sentó en el sofá, como si le fallaran las piernas. Se frotó la cara con las manos y dijo una frase que me rompió. No sé si puedo perdonarte. No sé ni siquiera si quiero intentarlo. Pero tampoco quiero dejarlo todo sin pelear un poco por entender qué nos pasó. Me senté frente a él, sin tocarlo. Estoy aquí para decirte todo lo que necesites. Sin filtros. Hubo un silencio tenso, largo, incómodo. Él levantó la cabeza al fin y me miró con los ojos rojos. Necesito que me digas la verdad absoluta, ¿ha terminado? Mi voz falló, pero respondí. Sí. Terminó. De verdad, insistió. Porque si mientes ahora no hay vuelta atrás. Terminó, repetí con firmeza. No quiero volver a verle fuera del trabajo. No quiero seguir ese camino. No quiero convertirme en esa versión de mí. Él me sostuvo la mirada como si quisiera detectar cualquier rastro de mentira. Al cabo de unos segundos bajó la cabeza. No puedo prometer nada ahora, murmuró. No sé si te creo del todo. No sé si puedo confiar en ti. No sé si tú sabes realmente lo que quieres. Pero voy a escucharte. Y voy a intentar entenderte. Aunque duela.
Estoy dispuesta a contarte todo lo que necesites, dije. Él negó con la cabeza. No quiero detalles. No quiero imágenes en la cabeza. Solo quiero claridad. Asentí. Te la daré. Hubo un silencio que se sintió como un espacio nuevo, incómodo pero necesario. No era una reconciliación. Ni un cierre. Era simplemente el inicio de una conversación que ambos evitamos durante demasiado tiempo. Él se levantó despacio. Voy a dormir en la otra habitación esta noche. Lo entiendo, dije. Y mañana, hablaremos sin prisas. Asentí otra vez. No tenía derecho a pedir nada más. Antes de entrar en el cuarto de invitados, se giró y dijo la última frase del día. Espero que todo esto valga para algo. Porque si al final te pierdo, al menos quiero saber que no fue por silencio. Luego cerró la puerta. Y yo me quedé sola, sabiendo que al día siguiente no vendría la calma, sino la tormenta real. Nunca supe exactamente en qué momento él dejó de reaccionar como un hombre herido y empezó a actuar como alguien que planea algo. Lo noté en pequeños detalles, que al principio no entendí. No hubo gritos, ni escenas, ni discusiones interminables. Todo lo contrario. Se volvió más silencioso, más observador. Cada gesto suyo tenía una precisión que antes no tenía. Yo pensaba que se estaba preparando para pedirme el divorcio o que simplemente había cerrado una puerta dentro de él, pero pronto entendí que estaba haciendo algo completamente distinto. Se estaba preparando para devolverme el golpe, no con rabia, sino con estrategia. La primera señal fue cómo empezó a tratarme con cortesía distante. No frialdad, no indiferencia. Cortesía. Como cuando tratas a alguien que ya no pertenece a tu vida pero aún compartís espacio. Me hablaba como se habla a un compañero de piso. La cena está en el horno. He dejado los papeles en la mesa. Mañana salgo temprano. Era tan formal que me hacía sentir más culpable que cualquier reproche. Yo intentaba acercarme, iniciar conversaciones más emocionales, pero él las cortaba sin ser grosero, simplemente no entraba. Era como si estuviera evaluando cada una de mis palabras para un examen que yo ya había suspendido. La segunda señal fue más sutil y al mismo tiempo más agresiva. Empezó a recuperar su vida social. Él, que siempre fue más casero, de repente tenía planes. Quedaba con amigos que yo ni siquiera sabía que seguía viendo, salía a correr por las noches, se apuntó a un curso que llevaba años posponiendo. Y no me lo contaba. Simplemente lo anunciaba con un hoy llegaré tarde, sin explicaciones. Yo me quedaba en casa, con esta sensación desagradable de que se me escapaba, de que ya no tenía derecho a preguntarle dónde iba o con quién. Pero la tercera señal fue la que lo cambió todo. Un domingo por la mañana, él me dijo con total naturalidad. He solicitado un traslado en el trabajo. Me lo concedieron. Eso me dejó paralizada. ¿Traslado a dónde?, pregunté intentando que no se me quebrara la voz. A la sede de Valencia, dijo sin mirarme. Me voy en 2 semanas. Esa fue la primera vez que sentí auténtico pánico desde que se enteró de todo. ¿Te vas a vivir allí?, pregunté como si no estuviera entendiendo. Él asintió, sin dramatismos. Sí. No tiene sentido seguir aquí así. Necesito distancia. Necesito aire. Sentí un nudo en el estómago. Es definitivo, murmuré. No he tomado todas las decisiones todavía, respondió. Pero no voy a seguir viviendo esta versión de nuestra vida. Me quedé en silencio, temblando, porque entendí claramente lo que estaba haciendo. Me estaba apartando sin romper oficialmente la relación, dejándome en un limbo emocional donde yo no podía avanzar, pero él sí. No era abandono, era castigo. Era la forma más inteligente de hacerme sentir la inseguridad que yo le provoqué.
Yo vivía pendiente de si él me hablaría, de cómo reaccionaría, de si aún quedaba algo que salvar. Y él no me daba ninguna pista. En los días siguientes, su plan avanzó sin interrupción. Cambió su dirección en el banco, habló con el casero de un piso que encontró allí, organizó cajas para sus cosas. Pero aquí vino la parte que más me impactó. No se llevó nada simbólico de nuestra vida juntos. Fotos, recuerdos, regalos, objetos que yo asociaba a momentos importantes, todo eso lo dejó perfectamente ordenado en un cajón. En cambio, se llevó únicamente cosas prácticas, su ropa, su portátil, sus documentos. Nada más. Y cuando le pregunté por qué, me respondió sin dudar. Porque lo emocional no me lo puedo llevar. Y tampoco quiero dejártelo como si no importara. Simplemente te corresponde a ti decidir qué haces con lo que queda. Esa frase me golpeó como una bofetada invisible. No era una amenaza. Era algo peor, responsabilidad. Él estaba tirando de un hilo que me dejaba completamente expuesta. Yo tenía que mirar cada objeto nuestro en esa casa sabiendo que él ya no lo consideraba suyo. Pero no había terminado. Su venganza no era impulsiva. Era quirúrgica. Una tarde, cuando volvió de trabajar, me pidió hablar en la mesa del comedor. Se sentó frente a mí con una carpeta cerrada. Yo sentí un sudor frío. No te asustes, dijo. No es lo que piensas. ¿Qué pienso? Que son papeles de divorcio. No lo son. Aún. Eso me alivió un segundo, pero lo que vino después fue peor. Son documentos del banco, de la casa, de las cuentas compartidas. He movido mi parte a una cuenta nueva. Legalmente tienes acceso a lo que te corresponde. No te dejo desprotegida. No voy a arruinarte la vida. Pero tampoco voy a seguir sosteniendo una estructura que ya no me representa. Yo sentí un vacío extraño. Entonces, ¿estamos separados?, pregunté con un hilo de voz. Estamos en pausa. Pero no es una pausa cómoda. Es una pausa en la que tú vas a vivir con la incertidumbre que yo viví mientras tú te alejabas sin decir nada. Mi respiración se volvió más corta. Eso es cruel. No, dijo él, mirándome directo a los ojos. Cruel fue enterarme por otros de lo que tú debiste decirme tú. Esto es consecuencia. Sentí ganas de llorar, pero él siguió hablando. Te voy a dejar la casa estas semanas. Yo me voy primero. Quiero que vivas aquí con todo lo que significa mi ausencia. Con el eco de lo que fuimos y lo que rompiste. Eso será tu espacio de reflexión. Yo haré mi reflexión lejos. ¿Y si yo quiero acompañarte para intentar arreglar esto?, pregunté, desesperada. Él negó despacio. No es momento. Y no depende ya solo de lo que tú quieras. Ahora voy a poner yo las condiciones. Ahí lo entendí todo. Su venganza no era gritar, ni humillarme, ni publicarlo. No era ni siquiera castigarme económicamente. Su venganza era dejarme en el punto exacto en el que él estuvo, la incertidumbre absoluta. No saber si me iba a elegir o a dejar. Vivir con ese miedo constante, con la duda, con el silencio. Él no quería destruirme. Quería que sintiera, con la misma intensidad que él sintió, lo que es perder el control de tu propia vida afectiva. Él se mantuvo impecable. Legal, educado, tranquilo. Pero cada una de sus decisiones tenía un propósito, que yo aprendiera a vivir con la consecuencia de mis actos sin que pudiera culparlo por ninguna exageración emocional. Su último movimiento llegó el día antes de irse. Ese viernes por la noche, me entregó una hoja doblada en 4. Mis manos temblaban. Léela cuando me haya ido, dijo. Yo intenté abrirla. No ahora, repitió. Después.
Al día siguiente se fue con una maleta y su coche. No me abrazó. No me besó. No se despidió con frialdad, pero tampoco con afecto. Solo dijo: cuídate. Cuida lo que queda, si es que queda algo. Cuando el sonido del coche desapareció al final de la calle, me encerré en el salón con la hoja en la mano. La abrí lentamente. Era una carta corta, escrita con su letra precisa. Decía: este espacio entre nosotros no lo he creado para castigarte, sino para ver si luchas por algo que dejaste perder. Si lo haces, nos encontraremos. Si no, al menos habremos sido sinceros con lo que somos ahora. No me busques durante 2 semanas. Serán tus 2 semanas de silencio, como las que yo viví mientras tú estabas en otro lugar emocional sin que me lo dijeras. Si después de eso sigues aquí, hablaremos. Si no, la decisión estará tomada. Lo leí 3 veces. No pude respirar bien durante minutos. Me había dado exactamente lo que yo le di a él: distancia, dudas, miedo, silencio, espera. Su venganza era perfecta. Porque no me destruía. Me hacía enfrentarme a mí misma. Las 2 semanas que él me impuso fueron lo más parecido a atravesar un pasillo interminable lleno de espejos, todos reflejando versiones de mí misma que no quería ver. Al principio sentí rabia. Rabia porque pensé que estaba exagerando, que su distancia era una forma de castigo innecesario, que su silencio no nos llevaba a nada. Esa rabia me duró 2 días, apenas lo suficiente para esconder el miedo real que empezaba a crecer debajo. A medida que pasaban las horas y yo no recibía noticias suyas, mi rabia se fue desinflando hasta desaparecer. Me quedé únicamente con la sensación desagradable de haber perdido el control de mi vida. El tercer día, desperté sintiendo un hueco en la cama que parecía más profundo que las sábanas vacías. Me levanté sin ganas, hice café solo por inercia, y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no tenía a quien decirle que tengas buen día. Me sorprendió lo rutinaria que era esa frase y lo importante que se volvió ahora que faltaba. Caminé por la casa como si fuera un lugar desconocido. Su taza seguía en el estante, sus zapatillas en la entrada, su abrigo colgado en el perchero. Estaba todo, pero él no estaba. Y esa ausencia pesaba como si la casa estuviera llena de aire viejo. La tristeza llegó el 4.º día, como un golpe que no avisa. Me pasó mientras doblaba una camiseta suya que se había quedado en la secadora. Era una camiseta normal, nada especial, pero al tocarla me di cuenta de que aún tenía su olor. Me senté en el suelo con la camiseta entre las manos y lloré de una manera que no recordaba haber llorado nunca. No era un llanto desesperado, sino uno lento, agotado, como si estuviera drenando toda la tensión acumulada en el cuerpo. Lloré por él, por mí, por lo que habíamos sido y por lo que dejé que se deteriorara sin decir nada. Lloré por la traición, pero también por la mujer que yo misma había permitido convertirme. A la semana ya no lloraba, pero tampoco respiraba bien. La culpa se instaló como un peso permanente. Me daba asco pensar que había puesto nuestra vida en manos de un impulso. Me dolía recordar cada momento en el que elegí callar en lugar de hablar. Y al final, cuando la culpa ya estaba completamente asentada, llegó la aceptación, que no fue un alivio, sino una realidad dura. Él tenía derecho a irse. Tenía derecho a poner distancia. Tenía derecho a no querer volver. Tenía derecho a exigirme silencio porque yo le había impuesto uno sin que él lo supiera. Para cuando llegaron los últimos días de ese plazo, yo ya no me hacía ilusiones sobre su regreso. No sabía qué quería él, pero estaba dispuesta a escucharlo. No esperaba perdón. Solo quería cerrar la historia con la mayor honestidad posible. El día 14, a las 7 de la tarde, recibí un mensaje suyo que solo decía: mañana a las 6, en casa. Hablamos. Me temblaron las manos al leerlo.
Pasé la noche moviéndome de un lado a otro sin poder dormir. Me levanté temprano, limpié la casa sin motivo, cambié las sábanas, abrí las ventanas, hice cualquier cosa que me mantuviera ocupada para no pensar. A las 5:30 me senté en el sofá con el corazón acelerado. A las 6 en punto escuché la llave en la puerta. Él entró sin prisas, sin tensión visible, pero tampoco con cercanía. Llevaba la misma serenidad calculada que había mostrado antes de irse. Se sentó en una silla frente a mí, no en el sofá. Yo no sabía dónde poner las manos, así que simplemente las dejé sobre mis piernas, entrelazadas. ¿Cómo estás?, preguntó él. No supe qué responder. No lo sé. Intentando no romperme. Él asintió, como quien escucha a un paciente describir un síntoma. Bien. Hablemos entonces. La primera parte de la conversación fue más fría de lo que imaginé. Él no tenía intención de negar que seguía herido, pero tampoco estaba allí para gritarme ni para humillarme. Estaba allí para poner claridad, aunque doliera. No he venido a hacerte sufrir más, empezó. Ya has tenido tu parte del silencio. Ahora quiero comprender qué quieres tú. Esa pregunta me pilló desprevenida. Quiero arreglarlo, dije sin pensarlo. Él apretó los labios, como sopesando mis palabras. ¿Porque me quieres o porque tienes miedo de perderme? Tragué saliva. Ambas cosas, admití. Pero principalmente porque te quiero. Aunque no lo pareciera. Lo que hiciste no es una prueba de amor, respondió él con calma. Y no te lo digo para castigar. Te lo digo porque si vamos a empezar de cero, los dos tenemos que hacerlo desde la verdad. Yo asentí. Tienes razón. No fue amor. Fue egoísmo. Y fue cobardía. Y lo sé. Él me miró durante un largo rato, con una expresión que no supe interpretar. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no confiaste en mí antes de confiar en otro? No pude responder de inmediato. Todo lo que dijera sonaba excusa incluso dentro de mi cabeza. Porque tenía miedo, dije al fin. No de ti, sino de abrir algo que no sabía manejar. Y porque me sentía tan perdida que pensé que si te decía cómo estaba, te decepcionaría. Lo sé, suena absurdo. Pero es la verdad. Él respiró hondo, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. ¿Y qué esperas de mí ahora? Que me digas si queda algo que podamos reconstruir, respondí. No te pido que confíes en mí hoy ni mañana. Pero sí quiero saber si puedo intentar demostrarte que no quiero perderte. Hubo un silencio largo. Un silencio que me obligó a mirar mis manos para no derrumbarme. Durante estas 2 semanas, dijo él por fin, pensé mucho en lo que quería. Pensé en irme del todo. Pensé en cortar por lo sano. Pensé en que era más fácil empezar de cero sin ti que contigo después de todo esto. Mi corazón se detuvo un segundo. Pero también pensé, continuó, en que no quiero una vida donde todo esto termine sin haberlo intentado. No puedo prometer que volveré a ser el mismo. No puedo prometer que no tendré dudas. No puedo prometer que no me vendrán imágenes o preguntas. Pero sí puedo prometerte algo. Estoy dispuesto a intentarlo si tú estás dispuesta a hacer el trabajo duro que esto requiere. Me tapé la boca con la mano, sintiendo cómo se me llenaban los ojos. Estoy dispuesta a todo, dije sin dudar. Él negó suavemente. A todo, no a lo necesario. Esto no va a ser una penitencia. No quiero que me vivas con miedo, ni con culpa eterna. Quiero honestidad. Quiero que me hables. Quiero que si un día sientes que te estás alejando, me lo digas. Y quiero que, si decides quedarte, estés aquí de verdad. Asentí una y otra vez. Estoy aquí. De verdad. Entonces él hizo algo que no esperaba.
se acercó, se sentó en el sofá, por fin a mi lado, pero dejando aún un pequeño espacio entre nosotros. Ese espacio me dijo más que cualquier abrazo. Era un espacio que él estaba dispuesto a cerrar lentamente, si yo también caminaba hacia él. No te he perdonado, dijo. Pero puedo empezar a caminar hacia ese punto. Y eso, lejos de hundirme, me dio una claridad que no había sentido en meses. La conversación terminó sin dramatismos. No hubo abrazos finales ni declaraciones intensas. Solo acuerdos sencillos, terapia conjunta, límites claros, comunicación real, tiempo. Él volvería a casa poco a poco, no de golpe. Tendríamos semanas difíciles. Habría desconfianza. Habría heridas abiertas. Pero también había una posibilidad. Cuando él se levantó para irse, solo para descansar esa noche en Valencia antes de volver definitivamente, me miró desde la puerta y dijo: esto no es un final. Pero tampoco es un comienzo mágico. Es un paso. Y dependerá de los dos el resto. Asentí, porque no podía decir nada más sin romperme otra vez. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla enorme de emociones. No era alivio. No era tristeza. No era culpa pura. Era una mezcla de todas, pero también había algo nuevo, una determinación tranquila. Sabía que me había roto, que lo había roto a él, que habíamos tocado fondo. Pero también sabía que estaba frente a la única oportunidad real de reconstruir desde la verdad. Lo que aprendí de todo esto no es bonito ni inspirador. Aprendí que el amor no se mantiene solo. Que la distancia empieza en silencios pequeños. Que uno no traiciona solo por impulso, sino por acumulación de vacíos. Y que cuando rompes algo, no basta con pedir perdón, tienes que convertirte en alguien capaz de no repetirlo. No sé qué será de nosotros dentro de un año. No sé si seguiremos juntos o si tomaremos caminos distintos. Pero sé algo que antes no sabía: nunca más voy a callarme hasta romperme. Nunca más voy a dejar que el silencio nos gane. Y nunca más voy a dar por sentado que el amor aguanta todo. Esta vez, si seguimos adelante, será con los ojos abiertos. Y si no seguimos, al menos habré aprendido quién soy cuando lo pierdo todo.